porque aquí, más allá de una situación que podemos dar cuenta a los periodistas como información, hay que tratar de entender qué es lo que está pasando. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido siempre aquí a RPP. Buenas tardes, Mónica. Siempre es un gusto también. Bueno, a ver, empecemos por el estudio que han realizado en GRADE y la pérdida de empleo es una pérdida planetaria de empleo, es decir, esto probablemente no se había dado en esta magnitud que nosotros sepamos nunca. Se han perdido, hay alrededor de la mitad de 3.300 millones de trabajadores que han perdido y ya están perdiendo sus ingresos y eso implica, ¿verdad?, casi una hecatombe laboral. Y después vamos a aterrizarlo en el Perú. Quizás nos puedes dar un panorama más claro en ese sentido. Sí, te refieres al estudio de OIT. Sí, OIT, perdón, sí. Efectivamente, la estimación que tiene la OIT es que más o menos la mitad del empleo se está perdiendo. Y aquí lo que hay que tomar en cuenta es que no basta solo con que se dé la estadística de que el empleo se perdió, sino que después, ¿cuál va a ser la ruta de recuperación del empleo? Cuando una empresa decide despedir a un trabajador, después va a tener que buscar cómo reemplazarlo. Primero, cómo generar un puesto de trabajo y después cómo ubicar a una persona para cumplir los requerimientos de ese puesto de trabajo. Ese proceso de búsqueda y de encuentro entre la oferta y la demanda no es nada sencillo, no es nada sencillo. En ese proceso también vamos a tener que pasar muchísimo tiempo. Por eso es que el reinicio de la economía, el volver a encender los motores de la economía, no va a ser inmediato, va a tomar un tiempo y hay que ser cuidadosos a la hora de diseñar esos reinicios para que justamente podamos generar la mayor cantidad de empleos posibles y que puedan ser cubiertos rápidamente por trabajadores. Claro, no se puede hacer un reseteo, es decir, acaba la cuarentena y comienzan a andar las computadoras como si hubiera sido simple y llanamente una bajada de tensión o un problema con internet. O sea, aquí es un procedimiento mucho más complicado, donde además, imagino por temor, los propios empleadores van a reducir, digamos, de plano la posibilidad de tener el mismo número de empleados que tenían antes de la pandemia. Exactamente, y van a venir acomodos, reorganizaciones de los equipos de trabajo. Todo esto no es inmediato, todo esto va a tomar un tiempo en ajustarse. A esto hay que sumarle un lado positivo. El lado positivo también es que se van a generar nuevas oportunidades de empleo. Eso es Toda la importante. economía de los servicios, los deliveries van a tener mucho más espacio en un país como el nuestro. Entonces, así como se están perdiendo algunos empleos, también se van a generar algunos otros. Ojalá que esa generación de nuevos empleos sea lo suficientemente amplia como para darle un colchón a la población. Aterrizando al tema del Perú, el Perú tiene pues esta característica que en algunos casos, antes de toda esta pandemia, nos generaba a veces una llamada de atención porque cuando había problemas mundiales económicos, aquí la informalidad se mantenía paralelamente a la formalidad y finalmente no impactaba tanto. Pero hoy sí nos ha pasado factura porque estamos hablando de un 70-75% de gente que de la noche a la mañana prácticamente se quedó sin ingresos. Estamos hablando de la informalidad, pero también de los independientes que tienen rutas mixtas entre la formalidad y la informalidad, ¿no? Entonces, el tema de Perú es un tema específico en relación al tema del empleo, ¿no? Sí, y este tema de los independientes es una particularidad latinoamericana, vamos a decir, pero especialmente peruana. Mira, en nuestro país, 4 de cada 10 trabajadores tienen empleos independientes. ¿Quiénes son trabajadores independientes? Son la señora que nos vende los caramelos en la esquina, en el semáforo, o también, pero también es el abogado independiente, el contador independiente, la dentista que nos atiende una vez al mes. Entonces hay una heterogeneidad bien amplia del empleo independiente. No todo ello es informal, pero sí una gran mayoría. Mira, de todo ese empleo independiente, cerca del 90% es informal. Y como bien señalabas en el preámbulo, esto trae
simultáneamente buenas y malas noticias. La buena noticia es que es un empleo que se acomoda muy rápidamente, muy fácilmente. Puede reponerse rápidamente porque ese servicio es necesario, digamos. Sí, y no hay mucho aparataje del puesto de trabajo que tenga que estar ahí para que el empleo vuelva a existir. Pero precisamente esto, es una buena y mala noticia, porque al no haber mucho aparataje, estoy diciendo técnicamente, no hay mucho capital detrás del puesto de trabajo. La productividad laboral es baja también, y ese es otro de nuestros eternos problemas en la economía. Tenemos una sobrerepresentación de empleos de baja productividad. Nos haría muy bien tener empleos de mucho más alta productividad. ¿Dónde está la productividad alta? En las empresas más grandes, donde hay una relación capital-trabajo mucho más alta, donde se pone mucho más capital por cada puesto de trabajo. Hay estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo que dicen que la productividad de un trabajador en una empresa de 1 a 5 trabajadores es un 16avo de la que ese mismo trabajador tendría en una empresa grande. Wow. Son brechas enormes, brechas enormes. Claro, en realidad, como decíamos, y solamente para cerrar, Hugo, al verse al espejo desnudos, uno se da cuenta de qué cosa es lo que tiene bien y qué cosa es lo que tiene mal. Y esta pandemia nos ha desnudado como sociedad desde el punto de vista laboral también, y ojalá que se retome un camino donde nos demos cuenta todos la importancia de manejar estructuras para poder avanzar tanto en la productividad como en la ampliación de las posibilidades, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Exacto. Sí. Esa es una esperanza, que sintamos el campanazo y entendamos que un mejor contrato social nos hace bien a todos. Ciertamente. Como siempre, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, un gusto. Hugo Ñopo, investigador de Grade, que estaba con nosotros aquí en RPP. Pausa y volvemos.